Entre los daños provocados por la borrasca Hanna en España, hay uno que desde el 8 de marzo afecta a los 9.000 trabajadores que usan la carretera del Pan, que es la vía que une la Serranía de Ronda con la Costa del Sol. Afecta también al turismo y aunque la Junta de Andalucía habló en un principio de reabrir el tránsito en agosto, esta semana ha anunciado un aumento del presupuesto de reparación de 3,7 a 4,5 millones de euros. Lo que no ha aclarado todavía es si esta modificación afecta a la previsión inicial de reapertura. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, cuando tu pan depende de una carretera cortada. Esta historia la trae mi compañero José Juan Morales. A las 5 de la mañana, en un día laborable en Ronda, como en casi todas las ciudades pequeñas de España, acaban de poner las calles. Se escucha algún pajarillo, pero rondeños se ven muy pocos. O se veían, porque desde hace un tiempo hay más trabajadores que estrenan el día tan temprano. Muy buenos días, ¿cómo estamos? José Juan, encantado. Ahí vamos a la hora de Llanos. Vamos allá. Vamos a lo grande, ¿eh? Que... Uy, espérate, que es que creí que era en el... No te preocupes, igual. El paso de cebra de allí. ¿Cómo te viene el madrugo? Bueno, uno así de vez en cuando. Lo peor eres tú, que lo tienes que hacer todos los días. Y yo vuelvo a las 9 de la noche. El hombre con el que me acabo de subir al coche es Francisco Valiente. Tiene 41 años y es vigilante de seguridad en Benavís. Es decir, tengo que llegar a Marbella a San Pedro de Alcántara y de San Pedro de Alcántara subir hacia Ronda. ¿Y cuántas horas duermes al día? Pues tengo una media los días que trabajo de 3 horas y media a 3 horas. Eso es lo que duermo. Yo soy una persona que me gusta mucho la vida familiar, soy hogareño, me gusta estar con mi hijo, con mi mujer en casa. Y si yo llego de trabajar después de la paliza que me doy a las 9 de la noche y llegase, me duchase y me acostase, me deprimiría al instante. Es decir, que siempre estoy un rato en mi casa y después de llegar a trabajar me ducho, intento conciliar un poco vida familiar y después ya pues como y me acuesto, ceno y me acuesto. Pero el rato con la familia tengo que echarlo, no podría vivir sin ese ratito de familia. Y es lo que más, aparte de la distancia y económicamente que me parece un sacrificio, pues lo que más me cuesta hacer sacrificar es el tiempo con mi familia. Esta no era la vida de Francisco Valiente hasta el 8 de marzo. Las precipitaciones, ya saben, porque todo el mundo está hablando de eso desde este pasado sábado, han provocado el corte total de la principal vía de comunicación de la Serranía de Ronda con la Costa del Sol, con San Pedro de Alcántara. La carretera A397 permanece cortada al tráfico por los graves daños que han ocasionado las lluvias torrenciales de la borrasca Hanna. Ese desprendimiento podría pasar por un corte de carretera sin más, pero la falta de comunicaciones en la Serranía de Ronda hacen que cualquier imprevisto en cualquier vía de las que, aunque de forma precaria, conectan esta comarca con el resto de urbes de Andalucía, suponga, como en el caso de Francisco Valiente, que su vida cambie completamente de un día para otro. Antes ya estaba muchas horas fuera de casa, unas 13, pero es que ahora son 17. A mí el gasto tanto físico, el gasto emocional y el gasto económico también, que hay que incluirlo, claro. El gasto económico supone de 10 euros que gastaba y me sobraba de combustible diario, ahora gasta 25 euros aproximadamente. O sea que es que claro, el sueldo que tú tengas se ve muy mermado por eso. Pues son unos 300 euros menos aproximadamente. Tengo la suerte de que mi empresa ha tenido el detalle, bueno, ha pensado un poco más en nosotros y a mí me ha puesto un turno de 3. Trabajo 3 días, descanso 3. Pero hoy es el tercero y hoy estoy ya agotado, quemado. Hoy ya estoy haciendo que sea a las 9 de la noche, simplemente por el hecho de sentarme en el sofá y pensar, mañana no tengo que madrugar y puedo estar con mi familia hoy tranquilamente sin pensar en el reloj y mirando
mirar las horas de sueño que me quedan. Porque para mí supone un trauma cada vez que me acuesto. Ya es que ni lo miro. No miro, tú sabes, cuando pones la alarma en el móvil, muchas veces pones el despertador y pones, te quedan 3 horas de sueño, o 2 horas y media, o 3 horas y media. Pues mi vista intenta de no mirarlo porque no me deprimo, es que no duermo. Hablaba antes de las malas comunicaciones de esta comarca. Para que nos hagamos una idea de lo que esto supone, le he pedido a mi compañero Nacho Sánchez, que cubre la información de la provincia de Málaga en El País, que haga una pequeña radiografía de la cuestión. El aislamiento de la Serranía de Ronda, de hecho, una de las principales reivindicaciones históricas de la comarca, que suma unos 50.000 habitantes y más de la mitad de ellos viven en la ciudad rondeña, en la capital, y disponen solo de carretera antigua y conexiones con la costa que no son nada sencillas precisamente. De hecho, hay un estudio de un geógrafo local, Antonio Palma se llama, que dice que Ronda es la población de más de 30.000 habitantes de toda la península ibérica que más lejos tiene una carretera con 2 carriles por sentido, ¿no? Una autovía. Para llegar desde todos estos pueblos hasta la autovía más cercana, que es la A7, que circula por toda la Costa del Sol, hay 3 rutas diferentes, pero todas están llenas de curvas, ¿no? Y tienen tortuosas carreteras nacionales o comarcales. La más directa es la A397, que fue inaugurada en los años 80 y que desciende entre bosques de pino hasta San Pedro de Alcántara. Y por la que siempre hay que circular muy tranquilo porque hay muchísimas curvas, el firme no es el mejor y además suele haber siempre muchos camiones. Esta carretera conecta con la Costa del Sol y por ella, claro, circulan todos los miles de personas que viven en los pueblos y trabajan en el litoral, ¿no? que son bastantes. Por eso en Ronda, yo que soy de allí, a esta carretera, que lleva cortada desde el 8 de marzo, la llamamos la carretera del pan. Según las estimaciones del propio Ayuntamiento de Ronda, son 9.000 vehículos los que cada día transitan por esa carretera a sus puestos de trabajo en la Costa del Sol. Normalmente el trayecto es de unos 45 minutos hasta llegar a San Pedro Alcántara, pero si no se puede pasar por ahí, el trayecto se convierte en más de 2 horas. La cuenta sale sola. Para ir a trabajar, personas que ya estaban 1 hora y media diaria en carretera pasan a estar más de 4 horas, porque además las alternativas sobrecargan el resto de vías de acceso a Ronda, entre ellas la A367 y la A357, que son las que conectan Ronda con Málaga y que tienen el dudoso honor de estar casi siempre en el podio de vías con mayor siniestralidad de la provincia. Ayer, hablando con un compañero, que estábamos hablando por teléfono para mantenernos distraídos y despiertos, allí sin ir más lejos tuve que decir a mi amigo, me he tenido que parar en la gasolinera a comprar un Monster porque es que voy aquí, dándome el solecito de tarde y me estoy quedando dormido. Normal, es que son 137 kilómetros, ida, 137 vueltas. Anoche, hablándolo con mi mujer, hablando con un compañero también, que estamos pensando el día que lleguen y hagan las jornadas intensivas en la construcción. A mí ahora mismo voy a la carretera prácticamente solo, pero el día que sea la jornada intensiva de la construcción, vamos a meter 4.000 coches más y eso va a ser un caos. Porque yo tengo que estar a las 7 de la mañana relevando a un compañero. No puedo permitir el lujo de llegar un poco más tarde. Y entonces estamos planteando la idea de pedir paro o de una excedencia o lo que sea. Porque esto es una locura. Esto no se puede mantener. Y nos tienen olvidados, ¿eh? Nadie se acuerda de nosotros. Ni políticos, ni asociaciones, nada. Olvidado completamente. Un momento, enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. La precariedad viaria ha sido una de las reivindicaciones de esta comarca desde hace 40 años. Los rondeños consideran que además de la peligrosidad de las vías, estas malas conexiones lastran el desarrollo de la ciudad, que tiene los mismos habitantes que hace un siglo y hasta cierra colegios por falta de niños. Es por ello que muchos políticos han puesto ahí el foco de sus promesas. Por hacer un poco de historia, los mayores de 30 años recuerdan al excéntrico exalcalde de Marbella, el fallecido Jesús Gil, prometer en unas elecciones una conexión por autovía recta entre Ronda y Marbella para que el trayecto pasara a ser de 22 minutos. Aquel proyecto fue recogido por la propia Junta de Andalucía, socialista entonces, que en 2007 firmó un anteproyecto de características parecidas. Luego vino la crisis, el olvido,
y algunas de las protestas más multitudinarias que se recuerdan en la serranía pidiendo esa conexión, ya fuera con la Costa del Sol, con la carretera de Sevilla o con Antequera o Málaga. El abandono de la comarca durante décadas por parte del PSOE lo aprovechó el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que antes de ser presidente acudió a Ronda en campañas varias veces a prometer la anhelada autovía. Algo que nos parece fundamental, un compromiso personal que tengo yo, que es, y además que va incorporado en nuestro programa electoral de cara a las próximas elecciones autonómicas, que si yo soy presidente de la Junta de Andalucía se empezarán los trabajos de la autovía Antequera-Ronda. ¿Por qué autovía Antequera-Ronda? Porque Ronda tiene mucho de crecimiento además en materia de turismo, pero un turismo de calidad, de alto nivel económico, que es el que genera más puestos de trabajo y más progreso, y después tenemos aquí una industria agroalimentaria en torno a Ronda que es espectacular y que tenemos que mimar, y tiene que haber lógicamente infraestructuras que la cuiden. Pero Moreno Bonilla es presidente de la Junta desde 2018 y en estos 6 años y medio el único avance que se ha producido es que se ha anunciado que este año se licitarán 4 kilómetros para que la vía que conecta Ronda con Málaga se desdoble. Además, el gobierno andaluz también ha anunciado la redacción del proyecto de otros 4 kilómetros. Por tanto, si el plan de esos 8 kilómetros avanzara y no se volviera a quedar en un cajón, ya solo quedarían 68. Pero al margen de esa lentitud, las 9.000 familias de la serranía que ahora ven multiplicado por 3 su trayecto al trabajo, lo que esperan es información. Porque aunque al principio se habló de unos 6 meses, aún no se sabe muy bien cuándo se reabrirá esta carretera, aunque sea de forma parcial. El problema es la incertidumbre, de no saber nada. Hemos estado por decir, vamos a ir al Madroño, a la venta, a ver si encontramos a los muchachos de la obra y que nos digan algo, porque es que aquí nadie dice nada. Entonces, es que no pedimos más, simplemente una persona que vaya cada 2 semanas, una semana, un día, de vez en cuando, y decirnos, mira, pues esto va así, que nos manden imágenes, que lo veamos todo el mundo. Porque es que así, es que de verdad que es que pensamos que no están ni trabajando allí. Ya es que no lo sabemos. Porque no vemos meneos, que no vemos nada. Yo a todo el mundo le pregunto. Lo bueno que yo trabajo en un sitio que era el público y conozco mucha gente. Conozco gente que están allí, que van, que vienen, que lo ve, pero ya no pregunto, porque como cada uno me dice una cosa, ya no sé ni qué decir. Laura Rojas, de 48 años, también bajaba a diario a la Costa del Sol por esta vía. Y digo bajaba porque dentro de lo que cabe, ella ha tenido la suerte de que la red de gasolineras en la que trabaja le haya permitido trabajar en Ronda mientras dure el corte. Pero claro, es algo provisional. La verdad, me he puesto las manos en la cabeza. Porque yo solo he estado una semana y mi marido lo sabe, que yo venía... El primer día, de hecho, llegué, porque claro, yo nunca he tirado por esas carreteras en la vida. Yo, el primer día llegué temblando a mi trabajo. Se lo dije a mi compañero, digo, tío, es que no sé cómo voy... Yo no sé cómo voy a afrontar esto. Es que no voy a poder. Es que está nuestra carretera principal. Aunque estemos en una pequeña ciudad, en la montaña, como yo digo, que soy de Ronda, pero es verdad que estamos en una montaña, tenemos una carretera principal, que es la que tenemos que cuidar. Es que no la cuidan. Es que la malla donde se ha caído el desprendimiento, esa malla estaba rota por todas partes y había una piedra gigante atravesando la malla. Es que lo estábamos viendo. Yo cuando bajé hace poco con mi marido a Marbella lo dije. Digo, esa piedra cualquier día se cae. Pues toma, se ha caído. Que si esto llega a pasar en una ciudad grande, en capital, Madrid, Barcelona, el norte, te hablo del norte, es que yo creo que ya estaría arreglado. No han cumplido nada. Dijeron de habilitar los albergues y centros sociales allí en la costa para que se quedaran los trabajadores. No lo han cumplido. Llamamos para 1 mes y medio, no se ha cumplido nada. El peaje, lo mismo, dijeron de dejar abierto el peaje para los trabajadores de Ronda y la Serranía, de todos los pueblecitos. Tampoco lo han cumplido. Ayudas a autónomos y a trabajadores con carburante, tampoco, no hay ayudas de ninguna clase, no vemos nada. Tanto Francisco como Laura forman parte de un grupo de WhatsApp y otro de Facebook en el que se mantienen informados de la situación, y quise preguntarles qué testimonio de otros trabajadores les había impactado más. Los dos coincidieron. Hola, me llamo Sonsoles, tengo 51 años, soy auxiliar de enfermería en el Hospital Costa del Sol. Y bueno, lo que me encontré fue que me puse disponible en el hospital de Marbella porque aquí en Ronda no había trabajo, como siempre. Y me encontré del día a la noche que en vez de hacer 1 hora de trayecto para llegar a mi trabajo,
pues tenía que hacer 1 hora 40 minutos, pues eso, en vez de hacer 60 kilómetros, pues tenía que hacer 122 en cada trayecto. Entonces, esta auxiliar de enfermería decidió hacer lo que estuviera en su mano para tener que hacer el trayecto las menos veces posibles. Y ahora lo que hago es que doblo. Yo lo que hago es que me levanto a las 4:10, 4:15, hago mis cosas y a las 5:10 salgo para mi parking, cojo mi coche, llego al hospital sobre 7:15, 7:20 y termino mi turno a las 10:30 de la noche. Y vuelvo de vuelta para acá, que vengo llegando sobre las 12, porque por la noche a esa hora afortunadamente no hay tráfico. Entonces son 15 horas de trabajo más las 3 horas y pico de transporte. Y eso el cuerpo lo paga. Yo te digo la verdad, yo soy muy borrica y a mí no me pesa nada. Me está pesando ahora, cuando llevo ya un mes haciéndolo, yo jamás he tenido en mis salientes jaquecas y ahora vivo con jaqueca. Yo antes de salir me he tomado un Enantium para ir al médico, que vengo del médico, ahora te digo por qué. Vengo del médico ahora porque yo tengo una listesis en la espalda, es una pequeña desviación de una vértebra sobre otra, me produce muchos dolores lumbares. Yo trabajo en una planta de medicina interna como auxiliar, me llevo todo el peso de la carga y he pasado de echar turnos de 7 horas y media a doblar. Son turnos de 15 horas y media, te tienes que poner una faja lumbar porque si no es que no tiras del trabajo. Entonces a mí me ha perjudicado porque a mí no me dolía la espalda como me está doliendo ahora desde que doblo. El saliente entre el poco descanso, yo creo que la ansiedad por coger el coche, por ponerme en carretera, por venir en el viaje con las 2 ventanillas bajadas, comiendo chicle, porque te entra sueño, no es igual un trayecto de 1 hora que un trayecto de 1 hora 40. No tiene nada que ver. Yo no doy cabezazos, pero me meto cada torta para no dormirme y subo la ventanilla y la bajo. Cuando me entra frío la vuelvo a subir. Así hago el trayecto. Y ella considera que aún queda lo peor. Pues no sabría qué decirte, porque yo no sé si voy a soportar esta situación 6 meses. Te lo digo de verdad, no lo sé. Llega el verano, llega más tráfico, llega más gente, el Hospital Costa del Sol recibe al doble de la población que tiene ahora mismo, es el doble de trabajo siempre, pues llevo allí 2 años y se notan muchísimo cuando llega el verano. No sé decirte, ahora también nos están hablando en el trabajo de que nos van a cambiar los turnos, pues lo mismo ahora resulta que me ponen un fijo de mañana y que tengo que renunciar al trabajo o que tengo que darme de baja porque no puedo soportarlo. Hemos escuchado trabajadores de Ronda que bajan a la costa a trabajar, pero la carretera del pan es de ida y también de vuelta. Y bueno, 12:30 es cuando empiezo a encender, empiezo con un poco de carbón de encina y ya arranco a meterle troncos de encina propia, de acá de Setenil. Y bueno, nada, todos los días, de jueves a domingo, tanto por las 12:30 como a las 7 de la tarde, arrancamos con el fuego. Martín Abranson, argentino de 39 años, lleva 18 en Ronda y es el dueño de Cutral, un lugar en el que la especialidad son las carnes a la brasa premium. Es el típico lugar al que vamos los rondeños amantes de la carne cuando celebramos algo, pero su clientela habitual es otra. Y principalmente me viene de Marbella, toda la Costa del Sol, ¿no? O sea, no solo Marbella, sino Marbella, Fuengirola, Málaga, Gibraltar, muchísima gente de Gibraltar. Yo siempre digo que los sábados noche esto es todos llanitos, ¿no? Porque todos empiezan a saludar y yo digo, ¿qué está pasando? Y claro, es que son todos vecinos, todos amigos de esa parte, ¿no? De Línea, Gibraltar y Sotogrande, ¿no? Entonces, claro, en este caso, cortándome Marbella, pues me baja muchísimo la facturación, me baja muchísimo la ocupación, ¿no? O sea, claro, es brutal. Yo estoy hablando de un 60, un 70, un 80%, ¿no? Y claro, con el corte de la carretera, esa clientela que ha fidelizado a través de los años y que hacía la 1:30 de trayecto hasta varias veces al mes para ir a su restaurante, ahora ya no acude. Yo principalmente antes de tener el restaurante ya trabajaba Zagaleta, Sierra Blanca, todo Marbella, ¿no? Yo antes trabajaba como chef privado, entonces yo salía muy temprano de mi casa y la carretera San Pedro la he hecho durante muchos años, durante 5 años me dediqué a hacer esa carretera. He vivido fuego, he vivido inundaciones, he vivido de todo, ¿no? Cortes, la nieve, me tocó de todo por esa carretera, la verdad vi de todo, choques, accidentes, la verdad de todo. Y nada, cuando vi lo de las piedras digo, ya está, nada, no pensé que iba a ser tanto, pero en cierta manera estoy comparando casi como la pandemia, ¿no? Una restricción bastante gorda porque me están restringiendo toda esa clientela, ¿no? Al fin y al cabo.
Al día siguiente yo ya empecé a ver, digo, uy, además clientes muy buenos, clientes que vienen muy a menudo. Che, Martín, lo siento, pero no podemos dar la vuelta entera, o no nos compensa, o es una locura dar una vuelta solamente para ir a almorzar. Hay gente que sí, es verdad, que viene y duerme en Ronda, pero a lo mejor no es la gente de Marbella. A lo mejor la gente de Marbella viene, come y se va, ¿no? 2 cafecitos, lo que fuera, un paseíto y se vuelven. Esa clientela es la que no viene directamente para mí. La que se queda a dormir, obviamente que al fin y al cabo haces la vuelta y no pasa nada. Pero la que viene a comer o a pasar el ratito, se lo piensa 3 veces. Si antes, con la carretera de San Pedro, con lo que era esa carretera, te lo piensas, ahora con esta de dar la vuelta entera, ni... No. Y además de todas estas historias que hemos escuchado, a veces hay que dar las gracias porque la cosa no empeore, porque siempre hay imprevistos. El día que acompañé en su viaje al trabajo al vigilante de seguridad que escuchamos al principio, Francisco Valiente, le dije que me mandara un audio cuando estuviera de vuelta en casa, ya tranquilo y preparado para disfrutar con su familia de sus días de descanso. Muy buenas, José. ¿Qué tal? Pues acabamos de llegar a casa y lo que parecía que iba a estar de descanso y iba a estar contento, pues por el camino se me ha roto el embrague del coche. Ahora se supone un gasto extra al consumo de combustible, arreglar el coche. Son muchos kilómetros lo que se hace diariamente para ir a trabajar. Y nada, de descanso, pero con la cabeza pensando en cómo voy a trabajar el sábado, porque tengo que arreglarlo. Es lo que tiene. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.